Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, pues aquí estamos nuevamente platicando de las situaciones que pasan día a día en este mundo. Eh, pues vamos a seguir platicando con lo que estábamos ayer. Estábamos hablando acerca del dinero. Entonces, pues estaba yo diciendo que el dinero, si realmente existe el dinero, o a qué le llamamos dinero o riqueza. Que básicamente estábamos diciendo que, pues, eh, pues, parece ser que el oro es la moneda, es una de las monedas internacionales, de las primeras monedas. Hubo otras, vamos, cada región tuvo su diferentes minerales o materiales de intercambio. Obviamente el oro se quedó como la moneda por excelencia. Ya después vino el petróleo, combustibles. Pero vamos, básicamente eso es la riqueza, ¿no? Bueno, mucha gente así lo considera, la materia prima, el mineral, el recurso natural. Pero obviamente al final del día necesitas trabajo para que esa riqueza pues precisamente pueda ser riqueza. Porque finalmente alguien tiene que sacar ese recurso natural y si no lo sacas pues ahí va a estar por siempre en algún lugar, ¿no? Entonces básicamente esa es la ideología de la riqueza del ser humano. Vamos, con relación a la tecnología, pues estábamos diciendo que es lo mismo, porque, por ejemplo, hoy hay empresas que tienen datos y los venden, o trafican con información, qué sé yo. Ahora, el punto esencial de todo esto, quiero yo pensar, bueno, para mí es que durante muchos años, tanto políticos como empresarios dijeron que la vida humana pues, iba a mejorar, cosa que no ha sucedido, pues ni siquiera en los países de primer mundo. Eso es bien importante porque, por ejemplo, hace 500 años, que fue la colonización de América, que precisamente muchos escritores americanos, pues precisamente han escrito acerca de todos los recursos naturales que se han ido al mundo entero, sobre todo Europa. Por ejemplo, España pues quedó como el embudo de Europa porque ahí se colaron muchos recursos naturales, el oro, la plata, todo lo que los recursos que se fueron de aquí, ¿no? Y hoy por hoy tenemos que pues Europa está en una crisis. Entonces por eso es precisamente mi duda acerca de la riqueza o del dinero. O sea, ¿realmente existe la riqueza o el dinero? ¿O es algo que está en la mente del ser humano? Digo, y eso hablando de hoy, porque ya hubo otras crisis, ya hubo la guerra mundial, etc. Por ejemplo, aquí se habla, o bueno, la lógica nos dice que España debería ser un país élite ahí en Europa, siendo que es una economía que pues generalmente se la pasa en recesión, o ya lleva muchos años así.
Bueno, en esos tiempos pues, había reyes, virreyes, y bueno, o sea, los recursos que entraban a un país no necesariamente se quedaban en ese país, y podían ir a Inglaterra o a Alemania o a Holanda, qué sé yo. Entonces la situación es esa, o sea, eh, ¿realmente existe la riqueza o dónde se queda o cómo funciona la economía? Porque estaba hablando yo ayer de que se tenía que ser un experto para hablar de economía, o sea, sí se tiene que ser un experto, pero no se tiene que ser un experto para saber lo que está pasando. Eso sí, no se tiene que ser un experto. Por ejemplo, los ingleses son muy colonizadores, tienen muchas colonias, muchas colonias. Y vamos, por ejemplo, tienen ahí en Argentina unas islas, que son las Islas Malvinas, o Falkland, algo así se llaman las islas. Bueno, del lado argentino se llaman Malvinas, del lado inglés se llaman Falkland o algo así. Entonces esas islas tienen recursos naturales, creo que tienen ahí un gas, un combustible. Y parece que ya la tienen colonizada. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Antártida también, la están explorando, están sacando, están viendo dónde hay recursos naturales. Vamos, están haciendo lo mismo que hace 500 años. Por ejemplo, en la Antártida están los chinos, creo que están los coreanos. Bueno, hay muchos países ahí, tienen sus colonias. Los rusos ahí están también. Y le andan sacando a la madre naturaleza, la andan exprimiendo por donde sea. ¿Y para qué? O sea, esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué quieren sacar de ahí? O, por ejemplo, creo que los chinos quieren ir a Marte o a la Luna. Y ahí van a sacar un gas. Hay muchos proyectos tecnológicos. O sea, por donde quiera andan sacando materia prima o no sé qué tanta cosa, recursos naturales. Pero ¿cuál es el objetivo de todo eso? O sea, se le invierten millones a eso, millones. Trabajo y trabajo ese. Y se supone que todo eso es en aras de la humanidad, eso nos va a llevar a un mejor lugar, por lo menos a unas cuantas personas. Pero esa es la duda, o sea, personas muy ricas están ahorrando. O sea, eso, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿para qué lo hace? Por ejemplo, parece ser que ya llegaron los rusos al Polo Norte, al fondo del lecho marino del Polo Norte, pero creo que lo andan explorando, a ver si tiene gas o petróleo o qué sé yo. Pero eso, ¿para qué? Yo no estoy en contra de la tecnología, pero honestamente yo no uso tecnología. Bueno, ni siquiera voy al doctor. Para pronto, no uso medicinas. Es rara la vez que me tomo un Mejoral o una aspirina. Y a veces, pues, sobre todo las culturas anglosajonas, andan vendiendo cada cachivache que pues honestamente, pues a mí no, bueno, yo no sé para qué sirvan. Y el problema es que hacen mucha basura, mucho desperdicio. Entonces, que por cierto, aquí habría que abrir un paréntesis, porque hay mucha basura electrónica, hay mucha basura de plásticos. Entonces ahorita se viene una era de los robots. Muchas empresas supongo yo en los próximos años, van a empezar a comercializar sus robots, sus drones, todo eso. Entonces eso muy probablemente se van a hacer baratos en algún momento, y muchas personas van a tener o ya tienen esos aparatos. Y se va a hacer más basura. Entonces, pues eso habría que verlo, ¿no? O sea, el paréntesis es ahí para que, pues precisamente no se, pues ahora sí ya se tomen medidas en esa cuestión.
Pero volviendo al punto en el que estábamos, se anda exprimiendo a la madre naturaleza, a la madre tierra, por donde sea. Por ejemplo, está el cracking, ¿no? Que es la forma en la que sacan gas algunas empresas y pues nada, contamina todo lo que varios kilómetros a su alrededor. Aquí en México muchas empresas han contaminado ríos, vamos, es una serie de circunstancias. Pues ya si lo ponemos todo junto, todo juntito. Por ejemplo, aparte también, estaba leyendo yo un encabezado que creo que eran las selvas de Vietnam, que ya casi no había animales salvajes, silvestres. Pues obviamente todo eso, el ser humano, pues un animal, ¿no? Sobre todo los que tienen alguna cuestión curativa. Por ejemplo, creo que en China usan a los tigres, o hay criaderos de tigres, porque no sé qué le sacan, si los colmillos o las garras, no sé qué le saquen a los tigres, y los usan como medicina. Las personas que cazan rinocerontes o elefantes o qué sé yo, creo que ya hay granjas de animales ya para precisamente no andarlos cazando, pues ya tienen sus granjas, ¿no? Por ejemplo, aquí pues los narcos usan mucho traer animales pues, silvestres, ¿no? Tigres, ahí los tienen de mascotas y bueno, pues es una situación pues un poquito demencial, pero bueno, así es. Entonces, los animales, por ejemplo, de Vietnam, pues ya no hay cazadores, pues, los comercializan, ¿no? Todos esos animales. Entonces, el ser humano a todo le saca provecho, o sea, es una cosa muy, pues a cierto punto sí repulsiva, porque pues a todo le quiere sacar provecho. Pero ¿dónde está esa riqueza o qué se hizo de todo eso? Digo, la pregunta del millón sería, no solamente están transformando una materia en otra materia, es decir, por ejemplo, un animal, lo cazan, le quitan la piel y lo hacen un abrigo. Es todo lo que haces. Pero ese abrigo, pues con el paso del tiempo, pues, se va a hacer viejo, o lo van a tirar, o qué sé yo. O lo conservas en tu sótano, no sé. O los autos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene muchos autos o joyas, y llega un momento determinado que pues los tiene que vender porque hay crisis en el mundo, o hay devaluación, o qué sé yo. Pero entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Esa es la pregunta. No parece tener un objetivo. El problema es que se trabaja mucho por todo eso, se ha trabajado mucho. Vamos, o sea, yo no entiendo el punto de, por ejemplo, las personas que tienen mucha riqueza o muchos objetos. Digo, finalmente, pues ahora sí que todo se lo lleva el viento, ¿no? Ahora sí que, como decimos aquí en México, pues cuando te mueras no te vas a llevar nada. Y es verdad, ¿no? O sea, vamos a suponer una persona que colecciona muchos objetos o es muy rica, pues cuando se muera no se va a llevar nada. Digo, ahí se queda su legado, pero qué sé yo, o sea, es algo relativamente absurdo esto de la riqueza o el dinero. Obviamente las empresas, y yo creo que sobre todo los países desarrollados, como los países anglosajones o los chinos o los japoneses, pues van a apelar a su tecnología, que no los ha llevado muy lejos, hay que decirlo.
cabe mencionar que hay mucha gente pobre, hay mucha desigualdad incluso en los países desarrollados. Ya sin mencionar que las empresas no generan muchos empleos, y más ahorita que están automatizadas. Pero lo que sí generan es mucha desigualdad. Entonces ese modelito económico anglosajón, porque de ahí salió la revolución industrial de Inglaterra, por allá, pues no es muy bueno. Entonces ya habría que darle una pensadita a eso, porque pues no nos está llevando por muy buen camino. Al contrario, creo que pues es una situación ya bastante comprometedora, ese modelito económico. Que por ejemplo estábamos hablando de los políticos o de los gobiernos, y por ejemplo en los años, por ejemplo aquí fue lo del 68, ¿no? En otros países también, Cuba, China, Europa, Estados Unidos, pues todos los gobiernos salieron a atacar a esa generación de estudiantes o de jóvenes en todo el mundo, y eran países de izquierda, de derecha, Latinoamérica, no se diga. Entonces todos los gobiernos, toda la élite de gobiernos salió a aplacar esos ánimos de esa generación de los 60s, 70s, y fueron todos los gobiernos del mundo, no solamente de una sola región, fueron de todo el mundo. Entonces pues nada, supongo yo que las élites estaban defendiendo pues su poder. Que hay ciertas cosas de esa época o de esa generación o de esos años, como que no me queda muy claro. Me estaría yo pensarlo, investigarlo un poquito más. Pero vamos, ese es el punto, ¿no? Que obviamente pues pues todos los gobiernos que traen, que son la mayoría, que traen este modelito económico pues neoliberal, de arrasar todo lo que vea a su paso, pues obviamente lo van a defender, sobre todo los empresarios, muchas personas. Obviamente no se puede cambiar de la noche a la mañana, se necesita tiempo para eso, bastante tiempo. Pero vamos, muchos países, por ejemplo Estados Unidos, dicen no, pues lo del cambio climático, eso nomás es para obstaculizar el avance del país, ¿no? Por ejemplo los chinos también, parece ser que el cambio climático no le hace mucho caso. Ellos quieren seguir progresando. Pero vamos, más que nada es una política de arrasar todo lo que ven a su paso, y pues parece ser que es por el bienestar del país, pero bueno, de sus países, respectivos países. Pero al final no se da ese... vamos, la bonanza económica es relativa, no es estable. Pues nada, vamos, la situación es muy complicada. Sobre todo ahorita que pues es la población del mundo pues se ha incrementado bastante. Pues son modelitos relativamente ya trazados. Por ejemplo, la otra vez escuché al presidente de Rusia que dice, no, pues es que Rusia necesita tener armas porque Rusia es vasta, es muy grande, tiene muchos recursos. Dice, no, pues tenemos que tener nuestras armas para defendernos. Eso yo no lo veo muy bien, porque hoy en día ya no un país ya no invade a otro país. O sea, ya no es una lucha, ya no es una guerra, sí, una confrontación. Ahorita ya todo es más mediático.
Por ejemplo, Estados Unidos pues implementó ese sistema, ¿no? De que te mete un gobierno a favor de él y pues es así como te controla, o sea, ya no es una guerra directamente. Entonces ahí como que se equivoca el presidente de Rusia, porque ya no hay una guerra directa, ya no hay un conflicto armado directo. Digo, ahora sí que muchos países, Estados Unidos, Europa, Rusia, pues Medio Oriente muchas veces lo agarran de su patio de recreo. Siria ahí lleva años en guerra. Entonces, pues parece ser que ahí es como que ese es el lugar donde muchos países pues están mostrando músculo militar. Entonces, pero vamos, entre ellos no es muy poco factible algo así, sobre todo entre las potencias militares. Entonces, en ese sentido de la tecnología militar, pues pues también no se entiende porque han desarrollado muchísimas armas que muy probablemente no van a ocupar, muy probablemente. Lo que sí puede suceder es que esas armas las ocupen, pero por un error humano. Eso sí es más probable, que precisamente ya le ha pasado mucho a Rusia o a Ucrania. Por ejemplo, a Argentina también se le han hundido submarinos. Entonces, un error humano sí es muy probable que pase. Eso sí es probable. Pero que alguien conscientemente haga una guerra nuclear, eso no es muy probable, es muy poco probable. Entonces, en el sentido estricto se han desarrollado técnicas militares, instrumentos militares, tecnología militar, pero sin ningún sentido, porque muchos, eso nunca difícilmente se va a ocupar. Entonces, la tecnología militar también representa riqueza. Pero al final del día, pues yo creo que la mayoría del mundo pues está en una crisis. Entonces, pues habría que pensarle o darle una pensadita más profunda a este modelito. Pues yo creo que el modelo neoliberal todos los países lo tienen. Yo creo que la gran mayoría de los países lo tiene. O sea, entonces va a tardar, obviamente. Pues imagínense, para cambiar de modelo económico, ya sea mundialmente o regionalmente o por país o qué sé yo, pues va a ser difícil, obviamente. Pero esa es otra de las grandes hazañas que el ser humano yo creo que va a tener que ver dentro de los próximos años, y ya no basarse tanto en cuestiones materiales, porque entonces no vamos a acabar. Porque por ejemplo estaba viendo que por ejemplo aquí una presentadora de Televisa que se llama Andrea Legarreta ya gana $1 millón de pesos al mes. $1 millón de pesos. Eso es una fortuna para muchas personas. Ya no se digan los artistas, por ejemplo, pues estadounidenses, ¿no? Que ganan millones en discos o en series o en reality shows. Y pues eso es símbolo de desigualdad, porque pues imagínate, pues, una persona por hacer de su vida un reality show gana millones de dólares o de pesos. Y pues una persona, pues, yo creo que en su vida va a tener $1 millón de pesos o de dólares. Entonces, esta generación parece ser el símbolo de la desigualdad, de la miseria. Ya no se digan los políticos corruptos. Entonces sí tenemos varios retos para los siguientes años. Así que pues hay que echar una pensadita a todo esto. Yo creo que digo esto en mi estigmatización, cabe aclarar, pues lo es todo, porque pues precisamente yo critico mucho
al ser humano. Entonces yo creo que esa crítica es precisamente un buen motor para mi estigmatización, que no debiera de ser, porque se supone que vivimos en una época de libre pensamiento. Entonces desafortunadamente las leyes difícilmente se ocupan o se llevan a cabo. Entonces pues nada, que pues así está la situación. Entonces estamos bastante mal, y pues va a tomar su tiempo, su detenimiento, yo creo que muchas personas, pues imagínense, ahora sí que muchas culturas no dejan el automóvil, o bueno, no dejar el automóvil, pero sí hacerlo muchísimo más eficiente. Por ejemplo, vamos, el estilo de vida de muchas personas pues es relativamente ostentoso. Entonces pues dejar todo eso, para muchas personas, dejar su vida que ahorita la conciben como normal, pues es pues es difícil, es duro, es sufrimiento. Para muchas personas, pues dejar la ropa cara, o el auto, pues es difícil. O sea, imagínense, es por lo que se ha trabajado muchísimos años. Pero no se está hablando tanto de dejarlos, pero sí de hacerlo muchísimo más eficiente. Pero bueno, eso yo creo que ya hablaremos después de hacer eficiente la tecnología. Por el momento, pues yo creo que sería todo el video de hoy. Y pues nada, ahora sí que seguir pensando en lo que estamos haciendo. Entonces pues nada, yo los dejo y bye bye, adiós.